Saludo, estimados maestrantes de educación. Les habla su docente tutora del curso Teoría del Desarrollo Humano en perspectiva del desarrollo global. El objetivo de este video es analizar y reflexionar sobre algunos componentes del desarrollo, su proceso, pero también realizar una mirada crítica desde el contexto como educadores, dado que la educación en sí misma es un componente de desarrollo. Cuando se habla de capacidades humanas, del ejercicio de la libertad, de la autonomía, de actitudes y de construcción de cultura, de generar oportunidades, entre otros, su configuración y su estructura le compete al contexto educativo. La pregunta en estos momentos es, ¿somos conscientes como educadores? ¿El sistema educativo es consciente de esa tarea y de esa responsabilidad? Por tanto, es necesario entender que el desarrollo en su mejor expresión busca el bienestar, la calidad de vida, el sentido de la vida, el nivel de vida de una sociedad. En este curso tiene la intención de profundizar y de reflexionar sobre el contexto de desarrollo como un paradigma que revisaremos y reforzaremos en cada una de las tres unidades. Cuando surge el concepto de desarrollo, que sugiere o aparece después de la Segunda Guerra Mundial, Europa y Estados Unidos desean o quieren implantar a través de diferentes propuestas y planes, tanto para Asia, África y América Latina, denominados en esos momentos países tercermundistas, siguiendo unos derroteros de su experiencia y se emergen como modelo de desarrollo. Por tanto, aparecen la ONU, la UNESCO, organizaciones, el PNUD, la CEPAL para América Latina, pero también instituciones de carácter financiero como el Banco Mundial, el BID, es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros para apoyar la realización de estos planes y programas. En las diferentes lecturas que ustedes tienen allá van a encontrarse como el Plan Marshall, que fue desarrollado para Europa, pero también el programa de la Alianza para el Progreso que se desarrolló en América Latina, generalmente a partir de los años 60, 70 hasta 80. Tiempo después, muchas de esas expectativas se tornaron en frustración porque empiezan a surgir un sinnúmero de dificultades en su realización y en su implantación. Esa realidad hace que surjan debates, críticas, posiciones, estudios, pero también investigaciones en torno al concepto de desarrollo, que hasta los años 80 se centró en algo que se denomina crecimiento económico, exclusivamente, como sinónimo de bienestar, de calidad de vida en general. Esos estudios arrojan resultados como algunos avances en calidad de vida, algunos avances en educación, en acceso a las tecnologías y ciertos grados de bienestar y sentido de la vida de los seres humanos hasta hoy. Sin embargo, también surgen unas brechas que se empezaron a identificar, sobre todo en los años 70 y 80, que son desigualdades, que son el crecimiento de la pobreza, que son diferentes formas de vulnerabilidades en contextos económicos, en el contexto social y cultural, pero también biofísico, producto de una relación dispar entre la cultura
nosotros que formamos parte de la cultura y la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza? Porque en los años 70 y 80 se empieza a evidenciar la degradación y el deterioro ambiental producto de la industrialización, producto de ese crecimiento económico. Entonces, crecimiento económico inmediatamente genera una presión entre los bienes y servicios que ofrece la naturaleza. También hay otra brecha y es la disparidad de género. Todos estos elementos configuran algo que Ulrich Beck denomina sociedad del riesgo, es decir, hay un alto índice de inseguridad humana. Esa dimensión de inseguridad humana configura negativamente todo proceso de desarrollo a escala humana, todo proceso humano. Por eso es que en ese sentido, en los años 70 y 80 es un de carácter de debates y de cuestionamiento de la implantación de los diferentes programas y planes de desarrollo en los países denominados tercermundistas. El PNUD, dado ya algunos informes y algunos estudios, algunas investigaciones que se desarrollaron, empieza a darle un giro a ese enfoque de desarrollo, ya no centrado exclusivamente en un crecimiento económico, sino que debe centrarse en las personas, en los seres humanos y en la vida misma. Y a partir de 1990, como lo refiere un video anteriormente en el que está en el material de estudio, que analiza cada uno de los informes año por año. Entonces, el desarrollo en este momento se considera ya como un proceso de expansión de libertades de las personas para llevar una vida larga y prolongada, saludable y creativa. Conseguir las metas que los seres humanos consideren valiosos y obviamente que las sociedades y que el ser humano participe activamente como un ente protagonista de su propio desarrollo, pero protagonista también de sus decisiones. En darle forma al desarrollo de manera equitativa, sostenible en un planeta compartido. Otro elemento que lo menciona Amartya Sen, que tiene un protagonismo importante junto con Martha Nussbaum en estos informes que empiezan a desarrollarse desde el año 90, que le da un giro, como ya lo había dicho, centrado en la dimensión humana para hacer que los diferentes países que deben implantar programas de desarrollo se tengan en cuenta elementos fundamentales que propicien realmente calidad de vida. Y uno de ellos es Amartya Sen, que es un economista hindú que fue premio Nobel de Economía. Habla que debe aumentarse la riqueza de la vida humana y no tanto la riqueza económica, sin descartar, obviamente, que la economía forma parte de la calidad de vida. Entonces, ese eje central fundamentado precisamente en esa dimensión humana. Los informes de desarrollo humano, por ejemplo el del 2015, define que el desarrollo es un concepto en constante evolución, que por lo tanto es multifacético, polisémico y que se debe adaptar a los cambios del mundo. Entonces, eje central las personas, que deben revisarse permanentemente las oportunidades y las posibilidades de elección. Cuando hablamos de posibilidades de elección estamos hablando del ejercicio de la libertad que decíamos anteriormente. En este contexto, entonces, a partir de cada uno de los años empieza a generar un elemento
que va a configurar lo que nosotros denominamos desarrollo humano. Ustedes tienen allí un video y también unas lecturas donde analizan cada uno de estos elementos. Tiene que ver con la democracia, tiene que ver con el avance tecnológico que debe estar al servicio de los seres humanos y no lo contrario. Una reflexión sobre los derechos, reflexión sobre lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio que se propusieron en el 2003 y que tenían una meta que era el 2015. En este momento se ampliaron esos objetivos de desarrollo. La meta es del 2030 y son 17 objetivos que se analizaron en el 2015 y que tienen que trabajarse y dinamizarse dentro de los programas y planes de desarrollo. Poder, pobreza y crisis mundial del agua. Empiezan elementos ambientales a tener protagonismo dentro de la perspectiva del desarrollo y obviamente porque los elementos que propician la vida y que generan calidad de vida y bienestar para la existencia, no solamente para los seres humanos, sino para todas las formas de vida, pues están fundamentados en elementos vitales. 2007, lucha contra el cambio climático, ahí está, un fenómeno mundial que de los cuales todos los planes y programas a nivel territorial deben tenerse en cuenta hoy en día porque está generando grandes impactos negativos. El tema de la riqueza, el tema de la sostenibilidad que tiene que ver con lo ambiental, el ascenso del sur, progreso humano en un mundo diverso. Por ahí en un video habla de ascensor, por favor obvien ese término, es el ascenso, es decir, es el crecimiento y el pensamiento y los saberes de los países tercermundistas, llamados también países del sur, que empieza a tener un protagonismo importante a partir, digamos que de los años 90 hacia acá, y que empieza a considerarse como protagonistas también en muchos ámbitos del desarrollo, en muchos ámbitos del conocimiento, en muchos ámbitos en las posturas y planes de desarrollo como tal. Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia en el 2014. Ahí tiene que ver con el tema de desastres, qué tan preparados estamos para afrontar los desafíos del cambio climático, los desafíos del cambio global. Cuando hablamos de desafíos del cambio global estamos hablando de desafíos de que hay un sinnúmero de elementos y de factores, además del cambio climático, que están generando cambios globales en la dinámica de la biosfera y que obviamente nos genera vulnerabilidades. Y el trabajo al servicio del desarrollo humano, que es el del 2015. En ese sentido, el desarrollo humano empieza a tener auge y a tener una configuración de sustentabilidad y hablarse entonces de desarrollo sostenible. ¿Cuándo se empieza a hablar de desarrollo sostenible? Desde el Club de Roma, de los años 70 hacia acá, se habla de la escuela de los límites del crecimiento. ¿De cuál crecimiento? Pues del crecimiento económico. Crecimiento económico es sinónimo de degradación y de contaminación y de deterioro ambiental. Dado que en ese momento de la implantación del desarrollo como similitud de crecimiento económico, tiene que ver con que se consideraba en ese momento que teníamos un planeta infinito de recursos, de bienes y de servicios. Y por eso nunca se consideró como un elemento a tener en cuenta en la relación de crecimiento económico. Sin embargo, esa escuela o ese Club de Roma empieza y saca todo un compendio del límite del crecimiento. Es decir, se empieza a hablar de un planeta finito, que el planeta tiene límites y que por lo tanto el desarrollo económico también debe ponerse límites. Después la ministra de Noruega, Brundtland,
en 1986 habla por primera vez de desarrollo sostenible o sustentable, dado que las diferentes cumbres de la Tierra empiezan a hacer presión a los programas y planes de desarrollo, considerándose como que debe tener en cuenta ahora un nuevo elemento que se llama los bienes y servicios que brinda la biosfera. Al ser finitos, debe considerarse desde otra perspectiva la dimensión del desarrollo. Por lo tanto, deben analizarse qué tipo de potencialidades puede tener en un momento dado también el sistema de desarrollo, pero también el planeta como tal. Como la relación cultura-naturaleza hasta ese momento era considerado negativo, es necesario que al hablarse de desarrollo sostenible o sustentable se cree una nueva alianza entre la naturaleza y la cultura. Nosotros somos cultura. Lo que desarrollamos, lo que creamos, lo que estudiamos, lo que investigamos, todo se traduce en cultura. Entonces, sugieren desde los años 70 hacia acá una nueva economía, pensada de otra manera, de otra forma, que propicie realmente calidad de vida y que no deteriore los elementos vitales que van a generar bienestar y progreso humano y progreso de la vida en general. En ese sentido, también una nueva cultura, una nueva política y de igual manera una nueva forma de habitar el planeta. Ya no solamente centrado en crecimiento económico sin límites. Por lo tanto, se debe potenciar lo que es la ciencia y la tecnología, dado no tanto como una panacea, sino como unos elementos fundamentales de estudio, de investigación de esas nuevas realidades y de esa tecnología al servicio de la vida, para mitigar, para subsanar, para inclusive prevenir al futuro. Porque ¿cuál es el contexto, cuál es el significado de desarrollo sostenible? Aquel desarrollo que atiende las necesidades de las generaciones presentes sin menoscabar las necesidades de las futuras generaciones. Entonces ya en este momento se cuestiona el egoísmo nuestro y es importante que empecemos a pensar en las futuras generaciones y nuestro actuar en el mundo, en la realidad actual debe ser en ese rumbo, en ese sentido. Por lo tanto, el desarrollo y sustentabilidad debe reflexionarse que ese crecimiento económico tiene dos aristas o dos elementos fundamentales que son los beneficios, pero también las externalidades. Los beneficios en estos momentos ya no son posibles dentro de una biosfera finita. Entonces debe considerarse que ese crecimiento económico debe estar en relación con los bienes y los servicios de esa biosfera en estos momentos. ¿Quiénes? Pues los países desarrollados, pero también los países en vía de desarrollo. Esos planes deben ajustarse en esa realidad. ¿Qué son las externalidades? Las externalidades son de carácter social, pero también de carácter ambiental. Son aquellos impactos negativos que se generan en los procesos de crecimiento económico y que la economía como tal en estos momentos no está asumiendo los costos de esas externalidades. Y por lo tanto las economías en este momento son economías que están decreciendo y que están menguando y que desde el año 2008 hacia acá se habla de crisis económica. La economía actual se considera como una economía del despilfarro, una economía que se centró en el consumo masivo y entre más los seres humanos consumimos bienes, productos y servicios, más le aportábamos a eso que se llama crecimiento económico. Pues ese despilfarro ha llevado al deterioro y a la degradación
de los bienes, de los recursos naturales, de la naturaleza en sí. Por lo tanto, estos son los elementos que en estos momentos la economía debe centrarse para que ese desarrollo realmente sea sostenible. La sustentabilidad entonces debe fundamentarse en el análisis de la capacidad de sustentación que tenemos las instituciones, los programas, los territorios, la acción de esa relación es cultura-naturaleza. Entonces, el sistema de producción, qué capacidad de sustentación tiene, el de exportación, el diagnóstico del capital natural que se tiene en un territorio, la deuda externa que surge precisamente como una respuesta a las dificultades de muchos países para poder alcanzar el desarrollo y que se convirtió en un círculo vicioso negativo para ello mismo y que ha generado más pobreza que riqueza. Porque inclusive en este momento muchos países están pagando su deuda externa con bienes y servicios de la naturaleza, los desastres ambientales, etc. Potenciar obviamente las tecnologías, la organización social, pero también qué capacidades tecnológicas tenemos. Muchos de los programas del Banco Mundial, del BID y de otras instituciones tienen que ver con la transferencia tecnológica que los países llamados desarrollados deben proferir a los en vía de desarrollo, y también la fortaleza de las organizaciones sociales juegan un papel importantísimo para que hablemos de sustentabilidad. Obviamente, ¿qué capacidad de sustentación puede tener nuestras sociedades, nuestros territorios, si hay fortalezas o hay desigualdades o hay vulnerabilidades, o si hay riquezas, si hay ingresos, etcétera, etcétera? Entonces, digamos que en términos generales, a eso se refiere la capacidad de sustentación de la biosfera, pero también de nuestras sociedades y de nuestras organizaciones. Digamos que en términos generales a esto podemos hacerle como una conclusión general, y es que es el carácter transversal pero también holístico que tiene el concepto en sí de desarrollo. Entonces, pasando por lo humano, y para poder centrarnos en la vida tenemos que hablar de desarrollo sustentable. Muchas gracias, espero que haya podido clarificar algunos de los componentes y de las dimensiones del desarrollo.